En plena era del hielo, los humanos vivíamos en todos los continentes. Pero, ¿cómo llegamos a Australia antes de que existieran los barcos si era una isla? ¿O por qué después tuvieron que pasar 15.000 años para que volvamos a descubrir América? ¿Qué medio de transporte usábamos? Quédate para averiguarlo. En general, cuando pensamos en la prehistoria, lo primero que se nos viene a la cabeza son cavernícolas bobos, como los que vemos en los dibujos animados cuando somos chicos. Estas personas eran casi como nosotros, tenían las mismas capacidades, pero estaban en una gran desventaja. Tuvieron que construir todos los conocimientos desde cero y aparte transmitirlos en un lenguaje muy básico. Sin embargo, parece increíble cómo estas personas se expandieron y poblaron todo el mundo. Como vimos en el último video, los seres humanos nos originamos en África hace alrededor de 200.000 años. Y si bien es difícil encontrar registros de esta época, por suerte tenemos algunos. La cueva de Jebel Irhoud, en Marruecos por ejemplo, tiene algunas de las primeras herramientas de piedra que usamos para cazar. Y ahí se encontraron restos de rinocerontes, búfalos y antílopes que seguramente los primeros humanos cazaron para comer. En ese entonces, los humanos éramos cazadores, pescadores y recolectores, y nos movíamos en grupos de 20 a 50 personas con un líder que tomaba las decisiones importantes como dónde se montaban los campamentos o las rutas de caza. No son muchas las pruebas que encontramos en el mundo de artefactos de esa época, porque todo lo que hiciéramos con hueso, madera o cuero, como herramientas o ropa, se descomponía en la intemperie. Por eso no es casualidad que se hable tanto de cuevas cuando vemos la prehistoria. Estas personas sí que vivían fuera de ellas, pero son los lugares donde mejor se conservaban las cosas. No se descomponen los huesos como afuera, no se borran las pinturas, no hay erosión por lluvia, todo bastante ideal. Eso sí, no tenía señal en el teléfono. Alrededor de 100.000 años después, Alrededor de 100.000 años después, en el otro lado del continente, varias generaciones de personas vivieron en la cueva de Volvos, en Sudáfrica, donde comían mariscos, peces y hasta pescaban delfines. Se encontraron herramientas de hueso y más de 100 bifaces de piedra. Pero lo más interesante es que hace 80.000 años esta gente ya mostró algunas de las primeras formas de arte. Piezas de ocre talladas con símbolos abstractos y un montón de cuentas hechas con caracoles de mar que probablemente formaban parte de un collar. Y mientras que todo esto pasaba, hace 100.000 años, otras personas se adentraban por primera vez fuera del continente africano. Estas personas no lo sabían, pero justo en ese momento estaba empezando la glaciación. Fue un periodo muy frío, donde la temperatura bajó 10 grados y que duraría 90.000 años. Esto trajo muchísimas consecuencias inesperadas. Cada vez había menos recursos, lo que nos obligó a cambiar de zonas y migrar constantemente. Y eso impulsó nuestra expansión por el mundo, pero en condiciones durísimas. Las temperaturas seguían bajando y cada vez se acumulaba más y más hielo en los polos, lo que hizo que el nivel de los océanos disminuya hasta 100 metros, permitiendo que crucemos a territorios que antes eran inaccesibles, como Australia, o conectando por tierra Asia con Norteamérica. Estábamos descubriendo un mundo completamente nuevo y muy distinto al actual. A cada paso nos cruzábamos con animales que nunca antes habíamos visto, incluso con otros homínidos como los que mencionamos en el video pasado. Aparte, hay que imaginar que para entonces, para sobrevivir al frío, los animales empezaron a ser cada vez más grandes, alcanzando tamaños que nos parecen muy exagerados hoy en día. Para cazarlos y defendernos de ellos, solo teníamos nuestras herramientas de piedra y el fuego. Ni siquiera teníamos arcos y flechas que se descubrieron 20.000 años después. Metían un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo te imaginas que te iría si tuvieras que cazar un mamut con tus amigos? ¿Podrían o terminarían algo así? Si te va gustando el video, dale like, suscríbete y prende la campanita para enterarte cuando suba nuevos videos. Después de muchas generaciones de viajeros, algunos grupos de personas llegaron hace 70.000 años a Asia y se tuvieron que enfrentar con animales gigantes y poderosísimos, como el Elasmotherium, un rinoceronte lanudo. Luego, algunos decidieron viajar al sur y como el océano estaba tan bajo, pudieron cruzar Australia por un puente terrestre. Ahí se encontraron con una de las criaturas más terroríficas con la que nos hemos topado, el Megalania australiano, un animal venenoso de 2.000 kilos y ancestro del dragón de Komodo. Si hoy en día decimos que todo te quiere matar en Australia, imagínate en ese entonces. Sin embargo, otros grupos optaron por viajar al norte, saliendo de Asia, pero hacia Europa. Ahí cazaban mamuts, pero tenían que tener cuidado, porque estaba lleno de tigres dientes de sable. ¡Uy!
Alrededor de 10.000 años después, varias generaciones se instalarían en una cueva inmensa al sur de Francia, la cueva de Chauvet. Ahí se encontraron un montón de pinturas rupestres con un grado de detalle increíble. En general estas pinturas suelen ser de escenas de caza, pero en estas también se ven un montón de depredadores. Se ven animales como leones, panteras, osos, caballos, renos y muchos más. En la descripción del video te dejo un modelo 3D para que puedas descubrir la cueva por tu cuenta. Los grupos de gente que estaban en Asia fueron ocupando lentamente todo el continente. Como eran nómades, estaban continuamente moviéndose para encontrar recursos en nuevas regiones. Pero estas migraciones no siempre eran exitosas. Varios grupos fueron moviéndose cada vez más hacia el norte, a regiones frías e inhóspitas, sin saber que incluso estaban llegando a un nuevo continente, América, hace 15.000 años. Eso fue posible, de nuevo, gracias al bajo nivel de los océanos, que permitió cruzar a pie el estrecho de Bering. En total se estima que cruzaron nada más que 3.000 personas. Es una cantidad muy chica, considerando que después se expandieron hacia el sur por todo el continente, donde cada vez las condiciones de vida eran mejores. En Norteamérica se cazaban enormes bisontes y se debía evitar a los osos de las cavernas, entre muchos otros depredadores. Y finalmente, grupos de personas llegaron a Sudamérica hace 12.000 años, donde cazaban perezosos gigantes que eran del tamaño de elefantes. Nada que ver a los que conocemos hoy en día. O gliptodones, que eran como armadillos, pero de 2.000 kilos y 4 metros de largo. ¿Te imaginas encontrarte uno de estos bichos saliendo de tu casa? Y bueno, así fue como conseguimos ser una especie global, sin ningún medio de transporte, ni siquiera el caballo, ocupando todos los continentes del mundo, salvo la Antártida. Hoy en día somos 8.000 millones de personas, pero en ese momento éramos solo 8 millones, o sea, una milésima parte de lo que somos ahora. La glaciación marcó nuestra historia y nuestro desarrollo como especie de formas que no nos imaginamos, pero nuestra gran capacidad de adaptación permitió que fuéramos la única especie inteligente en sobrevivir a este periodo, donde se extinguieron las otras 8 especies del género Homo. Fue esa capacidad de adaptación lo que permitió la gran diversidad que tenemos como especie. Al pasar los miles de años, fuimos adaptándonos a nuestros nuevos entornos. Cabe destacar que en cada continente hubieron variaciones entre las poblaciones, pero a grandes rasgos estas fueron las características principales de cada uno. En África, nuestra piel oscura y nuestro pelo rizado nos permitían protegernos del sol. Al llegar a Asia, al haber menos recursos, empezamos a disminuir nuestra estatura y a tener el pelo más largo para protegernos del frío. Las personas que emigraron a Europa, por su parte, empezaron a tener piel cada vez más blanca para absorber mejor la vitamina D porque tenían menos horas de sol al día. También empezaron a ser más altas y aumentaron su nivel de grasa corporal para aguantar mejor el frío. En Oceanía se recuperó la piel oscura por el aumento de radiación solar y se aumentó la masa muscular para mejor natación y pesca. Y finalmente en América las poblaciones eran de menor estatura por la disponibilidad de alimentos y los patrones de actividad física. Y bueno, llegamos hace 10.000 años, cuando terminó la glaciación y la temperatura volvió a subir. Además, en esa época descubrimos en varios lugares del mundo la agricultura, lo que permitió que no tuviéramos que movernos constantemente y permitió que pudiéramos crear las primeras civilizaciones del mundo. Pero esos son temas para el próximo video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.